La semana pasada comenzamos con una serie que se llamó Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Y establecimos una verdad que yo creo firmemente y que creo que es absoluta. Y es la siguiente, que si tienes a Jesús, no necesitas nada más. Si tienes a Jesús, no necesitas nada más. Ahora, esto suena tal vez para algunos como que pues, sí, esta idea es buena, pero la realidad es otra. Porque yo necesito pagar mi bill, porque yo necesito ropa para poder salir de mi casa, porque si no me arrestan. Yo necesito tantas cosas. Pero a veces, y el enfoque de lo que quiero llevar es que cuando estamos en necesidad ponemos nuestra atención en esa necesidad más que en otras cosas. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Y eso nos impide a veces de tomar pasos y decisiones que son necesarias para yo avanzar a donde Dios quiere que yo esté caminando. Aún si pones a Dios fuera de esta imagen, cosas te impiden avanzar a donde tú quieres llegar a veces. A veces tienes sueños, a veces tienes metas, a veces tienes ideas que están ahí y tú dices, si yo hiciera esto, pasaría esto. Ahora, ¿cuántas veces lo has hecho? Es la realidad. Y lo que sucede es que entre ese punto de tomar la decisión y exponer esa idea a convertirse en una realidad, hace falta un acto de valentía que solamente lo puedes tomar cuando entiendes que Jesús es todo lo que necesitas para dar ese primer paso. ¿Ok? Y hoy yo quiero hablar, el mensaje lo he titulado un upgrade. Todos saben lo que es un upgrade. Especialmente cuando la compañía de teléfono te empieza a tirar, hey, renueva el contrato. Es tiempo, ¿para qué? Para un upgrade. Te lo ponen bien bonito, eres elegible para esta cantidad de nuevas deudas. O tal vez en un carro, un vehículo. Andas en tu carrito del 92. Todavía funciona y corre. Pero entonces está el vecino, está tu familia, tu esposo, tu esposa diciendo, pero ¿qué tú haces con esa carcacha? ¿Qué haces con ese carrito feo? Vete al líder y sácate uno nuevo. Más, hasta yo lo vi que lo estaban dando sin pronto. Es tiempo de un upgrade. Y lo que sucede es que, especialmente en esta sociedad norteamericana, el dinero o tratar de aparentar de que estamos en lo último nos da un estatus social. La gente te mira y dice, ese tiene un Mercedes, tiene que ser bueno. O tal vez te mira y, oye, ese viste bien, me gustan las tenis, las camisitas, tiene un buen estilo. Ese pantalón, yo lo vi, cuesta $200 allí en Paxson. Y él lo tiene. Debe ser un buen muchacho. Ahora, cuando mira la tarjeta de crédito, da miedo. Y lo que sucede es que la sociedad nos impulsa a hacer upgrades en nuestra vida, pero en la actualización, el upgrade más importante de nuestra vida debe venir cuando Jesús está trabajando y cambiando el interior de mí. Y el Señor nos ha llamado a actualizarnos, a ir mejorando, a ir aumentando, a ir poniéndonos al día. ¿Por qué? Porque la gente observa. Aún así como te observan, cómo te vistes, cómo caminas, en qué andas, la gente observa qué tú dices, cómo reaccionas, cómo actúas. Y en base a eso, para ellos, eso es el Evangelio.
Eso es el ser cristiano. Eso es ser un discípulo. Y cuando yo estoy tratando de hacerte ver o entender que hay una forma también de tener upgrades o actualizaciones dentro del cuerpo de Jesucristo, es porque si tienes a Jesús, el cambio se va a notar. O el cambio se debería ver. Y eso es lo que la gente busca. La gente quiere ver que si tú realmente eres cristiano, si tú realmente eres seguidor de Jesús, ellos quieren ver el cambio. ¿Por qué? Porque ellos lo necesitan también. Y muchos de ellos están anhelando ver a la persona y por eso los critican. Dicen, ay, y eso que tú eres cristiano. La crítica no viene realmente porque están observando tu estilo de vida y lo están juzgando. La crítica viene porque ellos saben que lo necesitan, pero aquí no lo pueden encontrar. Y de ahí es que nace esa crítica. Y quiero llevarte a un ejemplo, a una historia hoy, basada en un momento en el cual Jesús estaba en una de sus caminatas. Y Jesús anda con sus discípulos y ve a un hombre ciego de nacimiento. Y este hombre ciego, todo el mundo lo conocía en la ciudad. ¿Por qué? Porque siempre pedía dinero. Y dime usted, si no se acuerda de la persona que siempre le pide dinero en la misma esquina todos los días. Yo me acuerdo en Puerto Rico, que yo iba hay un área que se llama la zona bancaria, le dicen la milla de oro, y había un indigente, un deambulante que siempre pedía en la primera luz, en la misma esquina. Y yo pasaba siempre en esa luz porque mi trabajo quedaba en la esquina y de vez en cuando tenía, le daba. Y pasó que de alguna manera hicimos una relación de amistad. Cada vez que yo me paraba en la luz, se paraba en mi ventana y empezábamos a hablar. Y teníamos un rato, ¿cómo te va la tía? No, está bien, dieron esto. Yo, qué bueno, qué chévere. Y nos hicimos hasta amigos. Y después no lo vi, no sé si era un ancianito, no sé si se murió o tal vez se lo llevaba por normal, pero después de unos meses no lo volví a ver. A lo mejor todo lo que necesitaba. Pero el punto es que la gente, cuando pasas por el mismo lugar o frecuentas el mismo sitio, te comienzan a conocer. Yo estoy seguro que algunos de ustedes entran a un restaurante y ya la mesera sabe que vas a pedir. O la persona de la caja registradora dice, otro combo número 1, tamaño grande. ¿Por qué? Porque te conocen. La frecuencia de verte hace que te conozcan, crea una pequeña conexión. Y este hombre ciego tenía una conexión con la comunidad, una conexión en la cual la gente ya estaba cansada de verla en la misma situación, pero sabían que no había un remedio según el hombre. No había un remedio. Y quiero que me acompañen en el libro de Juan. Vamos a ir por el capítulo 9, vamos a leer bastante de eso, pero me voy a enfocar en unos cuantos versos. Capítulo 9 de Juan. Si no tienes Biblia, la parte de atrás hay Biblia. En confianza puedes tomar una y puedes quedarte con ella, es un regalo de parte de nosotros. Y esta es la historia. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y esto es importante, porque el ser ciego de nacimiento quiere decir que nunca había visto nada. No sé cuántos han visto los videos en internet de personas tal vez ciegas o sordomudas que le ponen un auditivo para que al menos puedan ver sombras o escuchar el sonido de algo. Recuerdo haber visto recientemente un video de un niño sordo, un bebé recién nacido sordo. Le pusieron una cosita auditiva y la cara cambió cuando escuchó la voz de su mamá. Porque es una experiencia nueva.
Igualmente, cuando un ciego ve una sombra moverse, es una experiencia nueva para ellos, como si estuvieran viendo el mundo totalmente diferente, porque estaban en la oscuridad. Y este hombre era un ciego de nacimiento, nunca había visto absolutamente nada. Y es importante, porque avanza un poquito más para el testimonio de Jesús y para el testimonio de aquellos que iban a escuchar y ver esta historia. ¿Por qué? Porque si hubiese visto anteriormente, podíamos utilizar el argumento: tú te estabas haciendo ciego por tantos años. Pero aquí no había argumento. Todo el mundo, los doctores sabían, los vecinos sabían, los padres sabían, los fariseos sabían, todos sabían que él era ciego de nacimiento. Y dice, y sus discípulos le preguntaron, y esta pregunta me gusta, escuche esto: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y por qué esta pregunta me gusta escucharla? Porque demuestra la mentalidad que tenían aún los discípulos caminando al lado de Jesucristo. ¿Cuál era su mentalidad? Que todo era causa de las acciones de la persona. Pero no todo en la vida es a causa de las acciones de una persona. Es todo a causa del pecado en general. El mundo está dañado, está roto, pasan desastres. Gente pierde la vida, aún gente que ha sido seguidores de Jesús han sido víctimas de catástrofe, no causadas por Dios, no causadas por un individuo, causadas por el pecado en general. De la misma manera, lo primero que ellos asumieron fue que él hizo algo malo. ¿Cómo él va a hacer algo malo si nació ciego de nacimiento? ¿Qué cosas malas pudo haber hecho en el vientre? Pero era la forma en la cual se pensaba. Si algo te cae mal o algo te pasa mal, es porque algo hiciste mal. A veces, sí, todos tenemos resultados de nuestras propias acciones, pero no siempre. A veces las acciones de otros que nos afectan, y a veces simplemente es el pecado que gobierna el mundo. Y luego le tratan de echar la culpa a los padres. Le dicen, pero los padres tal vez. Pero Jesús aprovecha la oportunidad para tornar esta idea errónea en ellos. Y esperemos que de la misma manera, si nosotros tenemos pensamientos similares, la tornen nosotros también. Porque donde tú ves imposibilidades, donde tú ves castigos, Dios ve oportunidades, Dios ve restauración. Mira lo que él dice. Ni él pecó, ni sus padres, respondió, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Ahora, hay dos formas de interpretarlos. La interpretación de algunos es: Dios lo hizo o lo causó a propósito. Que no es correcto. Dios no causó el mal de esa persona a propósito. Pero la situación creaba una oportunidad que iba a crear otra cosa, que era ver y demostrar la manifestación de Dios en esa persona. En otras palabras, en tu vida van a haber circunstancias, en tu vida pueden haber problemas, en tu vida pueden haber situaciones que estén pasando y tal vez tú dirás: ¿qué hice mal, Señor? O tal vez estarás orando: ¿por qué a mí? No sé. Y lo vemos como un castigo de Dios, pero en ocasiones, si tornamos nuestra mentalidad y nuestra forma de ver y decimos: Señor, ¿qué tú quieres hacer en medio de esto? ¿Cómo tú te vas a glorificar en mi vida hoy?
¿Cómo tú me vas a demostrar tus milagros hoy? Porque eso tiene el potencial de convertirse en la mano de Dios moviéndose en tu vida. Sea lo que sea. Y esto fue lo que pasó aquí. Y Jesús le cambió la mentalidad y dijo, hey, no lo veas así, no lo veas como un castigo. En realidad, lo que causó en este evento no tiene tanta importancia como lo que yo voy a hacer ahora. Esto quedó atrás, pero lo que yo voy a hacer va a marcar no solamente la vida de él, pero de otros. Y mira lo que pasó. Perdón, él continúa diciendo, esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y el verso 4 dice, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Y estas son palabras importantes. Y aquí es donde yo me voy a enfatizar, pero vamos a seguir con toda la historia. ¿Por qué? En aquella época no había electricidad. En aquella época no había muchas de las comodidades que tenemos hoy. Y cuando llegaba la noche era el momento de ¿qué? De no hacer nada, de estar en su casa encerrado. Mientras había luz, era el momento de aprovechar y hacer todo lo que pudiese hacer afuera. Sembrar, recoger, vender, mercadear, visitar. Todo eso ocurriría durante el día. Y Jesús está diciéndole, está creando una imagen paralela al estilo de vida de ellos, al estilo de vida cristiano, y es el siguiente: mientras haya vida, mientras haya oportunidad, mientras estés respirando, mientras estés levantándote y abriendo los ojos, debemos hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Debemos trabajar en completar su misión. Y es lo que está diciendo ahí Jesús. Básicamente en el verso 4 dice: mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra, mientras haya oportunidad, mientras haya respirar, mientras tengamos un día más. Porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y el verso 5, este verso 5 es muy importante, porque estábamos hablando el domingo pasado del hashtag brillemos en otros. ¿Recuerdan eso? Brillemos en otros. ¿Qué es brillar en otros? Ser la luz de Cristo en otros. Y mira lo que Jesús dice en este pasaje: mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Ahora yo quiero que tú repitas eso conmigo. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Si la luz de Cristo está en ti, si has recibido ese upgrade en tu vida, desde que Jesús y el Espíritu Santo moren en tu vida, eres también una lumbrera, eres una luz en este mundo y puedes brillar en otros. Y Jesús le está enseñando este principio a sus discípulos, que para que ellos supieran que donde quiera que ellos entraran, alguien iba a notar ese cambio que existía en ellos. Y luego continúa la historia. En el verso 6 dice: luego de haber dicho esto, escupió al suelo, hizo barro con saliva y se lo untó a los ojos del cielo, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Ahora, yo creo que Jesús hizo esto más para que los discípulos lo vieran, porque como el ciego no iba a ver lo que estaba pasando, no le iba a hacer como y no me toques con eso. Entonces, él no tenía problema. El ciego lo que sabía que estaba ciego y había alguien haciendo algo. Entonces lo hizo para que, pienso yo, en mi opinión, no es bíblicamente soportado, pero pienso yo que lo hizo para que los discípulos vieran una acción, porque Jesús pudo haber dicho: sánate, y ya.
Pero hay dos principios muy importantes aquí. Uno fue que Jesús tomó la acción de no solamente utilizar la palabra, hizo algo para que el ciego creyera. Porque tal vez si él le decía al ciego, tú recobras tu vista, a lo mejor el ciego no iba a creer en eso. Pero el ciego, cuando él le puso eso en la cara, dijo, bueno, esto no es una medicina moderna. Tal vez un médico bueno, quién sabe. Porque él no conocía a Jesús. Esto no fue que él escuchó a Jesús en un mensaje y dijo, yo creo, Señor, tócame hoy. Nada de eso. Él estaba en una esquina haciendo lo que estaba haciendo en su vida ese día y ya. Y de momento Jesús se le apareció y él ni siquiera está hablando con ellos, está hablando con sus discípulos. A lo mejor está escuchando esta conversación y dice, ¿qué será eso del loco? Ojalá me suelten algo. Y de momento Jesús se dobla y hace eso y él está pidiendo sus limosnas y de momento viene aquí y le pasa algo en la cara a ese hombre. Y le dice, ve y lávate. El hombre posiblemente estaba confundido y tiene que haber tenido ayuda porque si él sabía dónde estaba el estanque y fue por sí solo, de verdad que estaba muy duro. Porque es ciego. ¿Sabes dónde estaba el estanque y todo eso? Pienso yo. Dice, el ciego fue y se lavó. ¿Y qué pasó? Volvió a ver. Ahora, él no sabía nada de esto. Él no creía en Jesús. Para él, todo lo que había pasado es que un extraño le puso fango en su cara, puso tierra en su cara, lodo, y le dijo, ve y lávate. Él se lavó. Y ahora veía. Y mira lo que dice. Sus vecinos, porque la gente sabe quién es quién, y los que lo habían visto pedir limosna decían, no es este el que se sienta a mendigar. Porque cuando recibes una actualización, un hombre, un cambio de parte de Jesús, la gente lo nota. La gente lo ve. Y lo primero que hacen es señalar lo que tú hacías mal o quién tú fuiste. No era ese el mentiroso, no era ese el ladrón, no era ese la prostituta, no era ese la cualquiera, no era ese el que robaba, no era ese el que hablaba mal. Lo primero que notan es que el lado negativo o feo de quién fuiste cuando comienza a ver el cambio. Dice, no era ese el que mendigaba, el que pedía dinero. Y unos decían, sí es él. Y otros decían, no es él, sino que se parece. Pero él decía, yo soy. Y esto es muy poderoso, porque cuando el Señor está trabajando y comienza el cambio en tu vida, algunos te van a reconocer, a otros van a decir, oye, no te conocía. Tú que siempre te pasabas en la esquina aquella, con el cigarro, o con la droga, lo que sea. Y ahora te ves muy bien, te ves. No quiere decir que encontré ninguna autoayuda, no tiene nada que ver con que cambié de trabajo, tiene que ver con que tengo a alguien en mí que hizo ese cambio en mí. Él decía, yo soy. Lo creas o no lo creas, yo soy la persona que tú dices que yo era, sigo siéndolo, pero ahora tengo una luz en mí. Y mira, estamos en el verso 9. Me acompañas en el verso 10, dice, ¿cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Y él continúa, él responde y dice, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate el Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver.
Y le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Y él respondió, no sé. Porque había escuchado, pero aún así no tenía una relación, no lo conocía. No sabía quién era, pero había escuchado de él. Porque Dios trabaja en las personas aún cuando nadie le ha predicado. Dios trabaja en las personas aún cuando no creen en Él. Dios trabaja en las personas aún cuando no han comprometido su corazón 100% al Señor. Dios trabaja en ellos. Le dijo, no lo sé, no sé dónde está. ¿Y qué sucedió? Unos fariseos o los líderes religiosos de aquella época no creían en esto que estaba pasando. Estaban buscando la oportunidad más oportuna para señalar a esta persona que estaba haciendo una diferencia. Escuchen. Ellos también creían en Dios. De hecho, muchos de ellos estaban haciendo las cosas correctas según la ley de Moisés. Estaban siguiendo los estatutos de Dios, pero no entendían el movimiento que Dios estaba haciendo en ese momento. No entendían el cambio. ¿Sabes qué? Dentro de unos años, lo estoy diciendo hoy, estamos grabando, usted va a estar en internet, usted lo puede buscar luego la cinta. Va a haber personas que van a mirar a la iglesia del verbo y van a decir, esa gente está haciendo las cosas mal, esa gente no está predicando la palabra clara, o esa gente no está haciendo porque ellos se van a observar a sí mismos y van a mirarse y van a decir, yo llevo 20 años en la iglesia, el asiento tiene la forma de mí, y esas personas están en la calle, están haciendo aquello, lo otro, pero algo malo tienen que tener, porque mira cómo la gente los sigue. De la misma manera, a Jesús lo miraban mal porque la gente los seguía. Y va a haber personas que no van a entender. De hecho, yo he sido víctima de críticas en los últimos años. Porque simplemente no tengo un gabán, no tengo una corbata y esas cositas que muchos otros ministros tienen. Pero ¿sabes qué? Jesús andaba en una batola y en sandalias, pero tenía todo el poder y la autoridad de Dios con él. Y a lo mejor personas van a mirar cuando Dios esté obrando a través de ustedes y van a hablar de forma negativa de lo que Dios está haciendo. Pero ¿sabes qué? Como Jesús y los discípulos no le prestan atención, observa, porque algo poderoso va a ocurrir, que al final de todo, no importa lo que otros digan, importa que Dios está con él. Y mira, lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego, recuerda, había sido ciego, ya no era. Dice, era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. ¿Por qué te hace esta palabra? ¿Por qué enfatiza en eso? Es porque según la ley judía, el sábado tú no podías hacer nada que era considerado labor. Era un día de totalmente descansar y conectarte con Dios. Eso era todo lo que podías hacer. Ellos consideraban la sanidad del ciego como un acto de labor, porque lo están viendo en términos médicos. ¿Ok? Recuerda que montó un barro. Entonces están pensando que él hizo una receta médica, que lo hizo con todo propósito. Pasó el barro, están viendo como que le estaba trabajando. Y hay personas que no les falta la más mínima cosa para convertirla en algo más grande. Y esto fue lo que sucedió, dice. Por eso los fariseos a su vez se preguntaron, ¿cómo habían recibido la vista? Y le dijo, montó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Tan fácil como eso, no tiene mucha explicación. Esto fue lo que yo viví.
¿Sabes que a veces las personas no van a creer lo que Dios ha hecho en tu vida? Despreocúpate. Cuando hables, asegúrate de hablar con la verdad. Y el resto Dios se va a encargar de eso. Y dice, algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Ese hombre no viene de parte de Dios porque no se pone chamarra o chaleco. Ese hombre no viene de parte de Dios porque no tiene tal vez, no hace todos los servicios los domingos a las 9 de la mañana. Ese hombre no viene de parte de Dios porque cancela un servicio para ir a hacer un día familiar. Ese hombre no debe ser parte de Dios. Sigue la línea que estoy llevando. Porque ese es el tipo de pensamiento que muchas personas tienen. Pero Dios obra mucho más allá de un estilo o un patrón o una agenda religiosa. Dios obra en el momento y cuando Él quiere obrar. Y dice, otros objeteaban, en otras palabras, no estaban de acuerdo ni entre ellos mismos y decían, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Porque hay personas que van a observar y van a decir, pero es que la gente se está convirtiendo a Jesús. ¿Cómo tú puedes decir que eso no es de Dios? Están convirtiendo. Y había desacuerdo. Dice, por eso interrogaron de nuevo al ciego y le preguntaron, ¿qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Estaban preguntando qué opinas de Jesús. ¿Crees tú que venía de Dios o no? Y le dice, yo pienso que es un profeta. Porque recuerden, no le conocía. Dice, pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera hasta llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este su hijo? El que dicen ustedes, recuerden, están buscando de cualquier forma. Por eso Dios le escogió, para hacer este milagro, escogió a alguien que fuera ciego de nacimiento, para que no pudieran tener ningún tipo de argumento. Y dice, ustedes dicen que nació ciego, ¿cómo es que ahora puede ver? Y los padres le respuestan, sabemos que es nuestro hijo. Y sabemos también que nació ciego. Tú no lo criaste, yo lo crié, yo sé cómo era él antes. Y a veces van a venir personas y van a preguntarte lo mismo sobre tu pareja, sobre tus hijos, o tal vez a tu padre, sobre ti. ¿No era ese que se emborrachaba todos los fines de semana? ¿No era ese el que se pasaba vendiendo drogas de esquina? ¿No era esa la que estaba con todos los hombres del vecindario? ¿Sabes qué? Era, pero ya no lo es. Ahora es un hijo y una hija de Dios. Ahora es alguien que ha sido transformado a su imagen. Y él le dice, lo que no sabemos es cómo ahora puede ver y quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Y dice, sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo aquel que reconociera a Jesús como Cristo. En otras palabras, ellos sabían que en ese vecindario, en esa ciudad, en ese lugar, si tú decías que seguías a Jesús, te quitaste todos los privilegios. ¿Te parecen algunas comunidades aquí cercanas? Pero ¿sabes qué? Aunque te abandone quien te abandone, Jesús siempre te va a recoger. Sin padre, sin madre, sin amigos, sin familia, sin quien sea, Dios creó su familia para que estemos en un lugar. Entonces, si te faltan hermanos, hermanas, padre, madre, observa a tu alrededor porque hay muchos aquí adentro. Dice, le llamaron por segunda vez, le preguntaron, júranos por Dios, porque a nosotros nos consta que este hombre es un pecador. Y él le dijo,
si es pecador, no lo sé. Si es culpable de lo que tú dices, no lo sé. Pero lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Lo único que yo sé es que yo estaba perdido y ahora no lo estoy. Lo único que yo sé es que mi vida ha sido mejor desde que encontré a Jesucristo. Lo único que sé es que mi pasado quedó atrás y mi futuro es brillante. Y si tú lo quieres también, yo te puedo demostrar cómo encontrar la luz que carga en el día de hoy. Brilla en otros. Brilla en otros. Porque mientras estés aquí en la tierra, tú eres la luz de Jesús reflejada. Es el pasaje número 5, nuevamente. El verso 5 dice: mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Mientras estés tú en el mundo, luz eres del mundo.